El Sistema General de la Seguridad Social en Pensiones se compone de dos regímenes que son excluyentes entre sí. Esto es, que una persona no puede estar afiliada a los dos regímenes al mismo tiempo. Uno es el régimen de prima media con prestación definida o RPM y el otro es el RAIS o régimen de ahorro individual con solidaridad. En el RPM tenemos que es un régimen público administrado por Colpensiones, mientras que en el RAIS es un régimen privado que lo administran las administradoras de fondos de pensiones. Como lo dijo anteriormente mi compañero, el régimen de prima media con prestación definida es el régimen en el cual los afiliados, así como sus beneficiarios, pueden obtener o adquirir una pensión ya sea de invalidez, de vejez o de sobrevivientes, así también como una indemnización previamente de acuerdo a lo que establezca la ley. Este régimen entonces tiene como características que los aportes y los rendimientos que hagan los afiliados, así como sus empleadores, constituyen un fondo común de naturaleza pública. Esto hay que hacer la salvedad de que no quiere decir de que estos dineros pertenezcan al Estado, sino que esos aportes y esos rendimientos garantizan el pago de las prestaciones sociales y los gastos de administración de los que tienen la calidad de pensionados. También hay que tener en cuenta que el monto de la pensión, así como las semanas de cotización mínima y la edad de jubilación, están preestablecidas en la ley, por lo que entonces no se pueden hacer ni cotizaciones voluntarias, ni tampoco se puede optar por adquirir o recibir una pensión anticipada. Por lo que entonces el Estado garantiza el pago de esos beneficios y los afiliados adquieren la calidad de acreedores frente a estos pagos en este régimen. RAIS o régimen de ahorro individual con solidaridad. Como ya lo dije anteriormente, es un régimen privado administrado por las administradoras de fondos de pensiones. ¿Qué consiste este régimen? Su requisito fundamental para que le asista la pensión de vejez al afiliado es que en su cuenta privada adquiera un capital que le permita seguir financiando su pensión por el resto de su expectativa de vida. Pero ¿cómo funciona este régimen? Este régimen consiste en que el empleador abre una cuenta privada a su empleado en una administradora de fondos de pensiones. En esta cuenta se van a depositar los aportes tanto del empleador como de su trabajador hasta que se llegue a un valor igual al 110% del valor del salario mínimo legal mensual vigente. Con este ahorro es que se va a financiar las mesadas pensionales por el resto de la probabilidad de vida del afiliado. Oye, estás pensando en tu pensión, ¿cierto? Y seguramente has oído de las ventajas y desventajas del fondo público y los fondos privados. Y tendrás dudas y preguntas. Bueno, con este video te ayudaremos a resolverlas. Ángela y Julián aportan para su pensión. Ella, desde los 23 años, cotiza al régimen de prima media, donde la plata que ahorra va a un fondo común, es decir, de todos. En este régimen, con los aportes de los afiliados activos, se pagan las pensiones de los jubilados. Julián, por su lado, gana lo mismo que Ángela, pero aporta a un fondo de pensiones privado, donde cada afiliado tiene una cuenta individual, propia, que le genera intereses. Sí, al igual que una cuenta bancaria, Julián puede consultar sus saldos, recibir extractos y hacer un minucioso seguimiento por Internet, lo que le da la tranquilidad de que sus ahorros nunca se perderán. Después de 2014, las cosas cambiarán para Ángela, porque las mujeres cotizantes al fondo público deberán tener 57 años de edad para pensionarse y los hombres 62 años, además de haber cotizado al 2015 al menos 1.300 semanas o 26 años. El monto de la pensión de Ángela se liquidará con el promedio del dinero cotizado en los últimos 10 años, mientras que la mesada pensional de Julián, en el fondo privado, dependerá de lo que haya ahorrado durante su vida laboral. Y es importante resaltar que si él llega a fallecer, Julián podrá heredarle los saldos de su cuenta a sus familiares. ¿No te parece buenísimo y justo? En cambio, en el caso de Ángela, si fallece y no cuenta con beneficiarios de ley, sus ahorros de toda su vida se irán al fondo común. La principal diferencia es que para lograr una pensión en un fondo privado, solo es necesario alcanzar un monto en los aportes, es decir, el capital ahorrado, mientras en el fondo público se necesitan semanas de cotización y edad. Ahora bien,
Si Ángela cumple 57 años y no ha logrado sumar las semanas necesarias para jubilarse, puede seguir cotizando para alcanzar las semanas de pensión o puede optar por la indemnización sustitutiva. Para el caso de los hombres, en este régimen será igual, pero solo cuando cumplan 62 años. Ahora, si ocurre que Julián, a los 62 años, no ha acumulado el capital necesario para su pensión en el fondo privado, puede optar por aplicar a la garantía de pensión mínima, pero si no le resulta, puede obtener la devolución de todo su ahorro realizado. La pensión mínima se puede lograr en un fondo de pensiones privado con 1.150 semanas cotizadas, mientras que en el fondo público con 1.300. La diferencia es considerable, ¿no te parece? Ahora bien, el sistema pensional colombiano permite tanto a Ángela como a Julián cambiarse cada 5 años de régimen hasta que les falten 10 años para alcanzar la edad de pensión prevista en el régimen público. Así que si te faltan unos 11 años para pensionarte, acércate para hacerte un cálculo actuarial y podrás escoger la mejor opción para tu pensión. Una pregunta muy común entre todos los colombianos es ¿cuál es el régimen que más nos conviene? ¿Permanecer en un fondo privado o pasarnos a Colpensiones? El problema es que la mayoría de colombianos nos hacemos esta pregunta cuando ya nos faltan muy pocos años para jubilarnos. Y por eso tomamos decisiones muy apresuradas que nos pueden traer consecuencias muy malas en el futuro. Bueno, como conclusión podemos decir que hay un conocimiento general de que a todo el mundo le conviene permanecer en Colpensiones, lo cual ya es evidente que no es así, se debe analizar cada caso en concreto. Actualmente existe una ley, la 1749, que indica que para el afiliado debe haber una doble asesoría en el régimen en el que está y al que se quiere pasar. ¿Esto para qué? Para tener una buena información, para tener buenas proyecciones y que pueda tomar una excelente decisión. Como conclusión podemos decir que lo más adecuado es analizar cada caso en concreto, porque no hay ninguna fórmula mágica que nos indique qué es lo mejor para cada persona. Elegir correctamente su régimen pensional puede hacer la diferencia entre gozar de una vejez tranquila o recibir menos de lo que espera o incluso no pensionarse. Veamos por qué. En Colombia hay 2 vías para pensionarse, en el sistema privado o fondo de pensiones y en el régimen público o Colpensiones. Entre ambos suman cerca de 20 millones de afiliados. Cada trabajador puede trasladarse de un régimen a otro. Sin embargo, al no asesorarse adecuadamente pone en riesgo su futuro, tranquilidad y sustento en la vejez. En caso que el trabajador quiera trasladarse, la ley establece como máximo plazo faltando 10 años para cumplir la edad de pensión. Adicionalmente, a partir del momento del traslado deben pasar al menos 5 años para solicitar un nuevo cambio. Recuerde, si quiere un traslado de régimen, primero, asesórese adecuadamente. Mucha atención, tanto en Colpensiones como en el fondo privado. Segundo, tenga claridad sobre su historia laboral, cuántas semanas ha cotizado y cuántas le faltan. Además, el monto sobre el cual ha ahorrado y por cuánto lo podrá hacer en el futuro. Tercero, su edad es indispensable para tomar cualquier decisión. Cuarto, determine salario actual y expectativa de ingresos para sus últimos 10 años de vida laboral. Ahora, ¿por qué según la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda, trasladarse de los fondos privados de pensiones a Colpensiones implicó una mala decisión en el 95% de los casos? Una de las razones es que eran personas demasiado jóvenes, menores de 40 años, sin información suficiente para decidir adecuadamente su traslado. Otra razón es que los afiliados con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales desconocían que podían tener el mismo monto de pensión en un fondo privado que en Colpensiones, pero con 3 años menos de cotización. Los peor librados fueron el grupo de trabajadores que no alcanzaría los requisitos para obtener una pensión. Este grupo recibiría una indemnización sustitutiva si estaban en Colpensiones o una devolución de saldos si estaban en un fondo privado. Pero hay una gran diferencia entre ambos. ¿Por qué? Bajo la indemnización sustitutiva, en Colpensiones, el afiliado recibirá sus cotizaciones pero ajustadas con la inflación. En contraste,
Con la devolución de saldos en los fondos de pensiones, el trabajador recibe el total de sus cotizaciones actualizadas con inflación más los rendimientos generados a lo largo de los años. Se estima que por cada peso cotizado en los fondos de pensiones, el afiliado puede recibir en promedio aproximadamente entre 2 y 3 pesos por concepto de rendimientos. Para saber más acerca de las diferencias entre los regímenes pensionales y cuál es el más adecuado para usted, ingrese a www.asofondos.org.co.